Buenos días, hermanos, hermanas. Estamos muy agradecidos de estar juntos con ustedes. Para nosotros es una gran bendición estar juntos aquí en la iglesia. Y cada domingo nosotros estamos compartiendo el estudio bíblico en Gálatas. Hoy también compartiremos Gálatas capítulo 4, el versículo del 21 al 31. El Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 4, el versículo del 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero él de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual de hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada y que de la que tiene marido. Y así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también y ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclavitud y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclavitud con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclavitud, sino de la libre. Hasta el versículo 31. Oh, buenos días, hermanos, hermanas. Estamos muy agradecidos y estar junto con ustedes. Por medio de la pandemia, nosotros no podemos reunir físicamente en la iglesia. Pero gracias a Dios, por medio de Zoom, nosotros podemos ver aquí en la iglesia. Por eso nosotros también ya estamos luchando para reorganizar la iglesia como iglesia virtual. Ya no hay manera, tenemos que preparar, reorganizar y para también anunciar el evangelio, estar junto con los hermanos. Y por eso estamos abriendo la hora piadosa, también estudio bíblico, cada noche diferentes programas, en el día también, para que los hermanos que tengan la palabra de Dios en sus corazones. Todos los días nosotros estamos orando a Dios, que Dios cuida el corazón de nuestros hermanos para caminar y marchar juntos delante de Dios. Y hoy nosotros leímos Gálatas capítulo 4. Ya nosotros sabemos muy bien. El tema principal, Gálatas, es la obra o la gracia. Gálatas no está mencionando, ¿sí? Usted cualquier cosa puede tomar 2 cosas, pero la Biblia no está hablando en eso. Ahora Gálatas, ya entre 2, usted tiene que tomar la decisión. Yo voy a tomar o la obra o voy a tomar o la gracia. Entre 2. Entre 2 y ya usted uno tiene que tomar. Algunas personas están pensando, ya recibimos la salvación tan grande y luego ya yo tengo que hacer por mi obra.
Y por eso alguna persona después de haber nacido de nuevo y se cae sin darse cuenta en un momento muy difícil, porque nosotros habíamos recibido la salvación tan grande por la fe, no por su obra. Anoche nosotros tuvimos la reunión de parejas, fue una bendición muy grande en San Mateo capítulo 20. Y el dueño de esa viña salió. Él solamente buscaba los desocupados. Luego el dueño de esa viña, él hizo un contrato con ellos, condición unilateral. Y el dueño de esa viña no le preguntaba, ya, yo te pago tanto, ¿tú qué me vas a ofrecer? No, solamente el dueño de esa viña, él tomó la decisión y luego le entregaba. No importa la condición que los desocupados, ellos cómo podían recibir, no tenía interés en eso. Simplemente tomaba la decisión, luego, ya, yo voy a hacer un contrato. Ya, puede entrar a la viña. Y él no tenía interés. ¿Cuánto hay producción? ¿Cómo tiene que trabajar? ¿Sí o no? No. Nada tenía interés. Solamente que tenía interés, solamente entra. Luego yo te doy, estoy seguro. Yo te doy que disfrute, que tenga. Nada más en esto. Y por eso San Mateo capítulo 20 menciona sobre el mundo de la gracia. Cuando llegó la hora para pagar su salario, ¿cierto? Un denario, y el amo comenzó a llamar a través de su mayordomo que le pagara. ¿Quién entró último? Imagínense, último grupo entró a las 5 de la tarde. Casi no hizo nada, pero el amo comenzó a pagar. ¿Eso qué quiere decir? Hoy también nuestro Dios está buscando quién tiene el corazón desocupado. Señor, soy desocupado. Yo necesito tu gracia. Yo necesito tu misericordia de Dios. El Espíritu de Dios nos busca. El Espíritu Santo nos llama. Y por eso cuando una persona ya ante la palabra de Dios que se reconoce, yo soy un desocupado, el Espíritu de Dios nos busca, nos envía su promesa, nos entrega su denario, y entonces adentro del corazón de él solamente hay agradecimiento, solamente la gracia nada más. Pero había otra persona, ¿cierto? Otra persona, ellos también eran desocupados, pero después de entrar a la viña, y ellos entró un pensamiento, yo tengo que hacer algo. Luego ellos trabajaban. Y el problema era, mientras ellos trabajaban, se crecía más su propio ego. Y cuando ellos también llegaban misma hora de recibir su salario, ellos se olvidó que había recibido la gracia del amo, que solamente guardaba dentro de su corazón. Cómo me aguantaba ese calor, cómo me cargaba las cosas, cómo yo trabajaba. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos, después de recibir su salario, murmuraban contra el amo. Hermanos, Gálatas nos enseña, hay dos mundos, la obra o la gracia. Nosotros recibimos la salvación tan grande por la gracia de Dios. ¿Por qué? Nosotros éramos desocupados. O también somos desocupados delante de Dios. Por eso nosotros necesitamos la gracia de Dios diariamente. Nosotros necesitamos diariamente
recibir la promesa de Dios. La promesa de Dios no mira su condición. Y anoche nosotros compartimos. El amo tomó la decisión para bendecir a ellos. Pero ellos, en vez de recibir el corazón del amo, ellos buscaban alguna condición adentro de sí mismo. Esto es la maldad. La maldad no es sus errores. La maldad no es su defecto, su debilidad. La maldad más grande que es, yo rechazo la misericordia de Dios. Dios había preparado todo para nosotros. Por eso esta mañana nosotros podríamos compartir sobre este tema, ¿cierto? Y muy interesante, aquí primero vamos a leer Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 dice, el versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? Siempre Satanás engaña a nuestro corazón. No solamente por la fe. Algo te falta. Tú tienes que hacer tú tienes que hacer otro. Hermano, oiga bien. Una persona tiene fe en Dios. Usted tiene fe en Dios y esa fe activa en su corazón. Luego, usted camina. Dos cosas. Fe, la acción es una moneda. Nosotros no podemos separar. Si usted tiene fe en Dios, el Espíritu Santo acciona. Yo tengo mucha fe. Yo entendí, yo comprendí. Sí, yo entendí mucho, pero no hay acción de su vida. Tiene que chequear su fe delante de Dios. Yo no estoy hablando del asunto de la salvación, sino sobre su vida. Porque nuestra fe y la acción, nuestra vida es igual. Eso es inseparable. Por eso aquí, primero nos enseña. Entonces, ¿por qué quiere regresar otra vez bajo la ley? Todavía no ha entendido la función de la ley. Ahora el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos explica. Todavía alguna persona, ¿cómo piensan? Ay, yo tengo que hacer algo. Oiga bien, la obra de Dios más grande en su corazón, ¿qué es? Creer. Creer en la promesa de Dios. Luego, apoya en la promesa de Dios, usted camina. Una persona no apoya en la promesa de Dios, tiene miedo marchar y luego toda la vida está en quieto. Aquí, Gálatas capítulo 4 nos menciona cuál es la función de la ley. Otra vez le explica. Otra vez quiere regresar bajo la ley. Todavía no ha entendido. Entonces el apóstol Pablo nos explica muy claro. A través de la ley, nadie podía ser justificado. Nadie. Ahora nuevamente le explica. Mira, la función de la ley así. Todavía no ha entendido. Ya vamos a ver. Gálatas capítulo 3, el versículo 11. Gálatas capítulo 3, el versículo 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Así, ya claramente habló, ¿cierto? Por la ley nadie. Aunque recibiera la circuncisión, aunque intentara cumplir la ley, así está, ¿no? Claramente habla. Nadie puede ser justificado.
Una persona cree en Dios, sí Señor, hasta aquí. Ya yo no puedo ser justificado, santificado delante de Dios. Pero cuando la gente es engañado por Satanás, ¿cómo piensa? Ay, yo tengo que hacer yo tengo que hacer otro. Y está engañando. Hermanos, continuamente nos enseña la función de la ley, no para cumplirla. La función de la ley, Dios nos dio para tener el conocimiento del pecado. ¿Qué es el pecado verdaderamente según el punto de vista? Ya nosotros sabemos muy bien, a través de la ley, ninguno podía ser justificado. A través de la ley, nadie podía ser salvos. Así, la Biblia nos habla claramente. Además, a través de la ley, le muestra su origen. ¡Wow! Realmente estoy destituido de la gloria de Dios. Eso es la función de la ley. Por eso, cuando una persona se presenta ante la ley, en vez de lograr la salvación, ¿qué recibiría? Su condición. Realmente yo estoy destituido de la gloria de Dios. Así va a lograr esa condición. Hermanos, vamos a pensar poco más en esta mañana. En el caso de la ley es perfecta. Y por eso el humano nunca puede cumplirla. Segundo, la ley es santa. Por eso su santidad también le muestra la condición del humano. El humano está condenado. La ley es justa. Ya nosotros sabemos muy bien, la ley es muy justa. La ley no puede dar la misericordia. Imagínense si la ley, en vez de juzgar, la ley le da la misericordia y el amor, esa ley ya se perdió ese balance. La ley, la misericordia es diferente. Entonces, la ley perfectamente nos muestra nuestra condición del hombre. Ahora también, antes de continuar más estudio bíblico, yo quisiera comparar dos cosas. Uno es la ley, otro es el evangelio. Otro es la gracia. La ley o la gracia. Ejemplo, la ley nos prohíbe. Tú no puedes hacer. Tú no tienes que hacer. La ley prohíbe. Pero el evangelio, la gracia, nos recomienda. La ley nos condena, pero la gracia nos permite la redención. La ley que nos dice, tú tienes que hacer tú tienes que hacer otro, así habla. Pero la gracia que dice, ya el Señor había hecho, consumado es. Hay una gran diferencia. La ley nos habla, tú tienes que ser santos como Dios, pero el evangelio, la gracia que dice, ya Dios había santificado tu vida, diferente. Por eso hay dos grupos, por su obra, por la obra de Cristo, por la gracia. Hermanos, la gracia no es una persona ya puede hacer lo que le da la gana. Eso está mal entendido. La gracia no es eso. Una persona realmente entiende qué es la gracia de Dios, su vida se cambiaría. Ahora, continuamente nosotros pensamos, la ley maldice, la gracia bendice. Ahora nosotros podemos pensar, ¿dónde yo estoy? Si yo estoy bajo la ley, y ahí no hay futuro, no hay esperanza.
Pero si estoy bajo la gracia, realmente hay bendición de Dios, hay garantía de nuestra vida. La ley realmente cierre toda la boca de la gente, pero la gracia abre toda la boca de la gente para testificar. Imagínense qué le parece una mujer samaritana cuando ella estaba bajo la ley, antes de conocer a Cristo. Ella no tenía esperanza, ella no quería conocer a nadie, no quería hablar con nadie, por eso ella llegaba en mediodía. Ella trabajaba solo, ella solamente luchaba. Pero después de encontrar con el Señor, cuando recibió la gracia, su vida, ¿qué pasó? Su vida ya se cambió. Dios abrió su labio. Ella comenzó a predicar, comenzó a anunciar el evangelio. Ella antes nunca imaginaba. Cuando usted está bajo la ley, su labio está cerrado. Hermanos, muy importante en nuestra vida espiritual, no solamente ahora estamos hablando sobre la ley, sobre la gracia. Cuando su corazón está bajo la ley, usted siempre enfoca a sí mismo. Por eso cuando hay tiempo del testimonio, callado, callado. Y cuando el tiempo de testimonio es una oportunidad, usted testificar, expresar. Nosotros cuántas veces hemos hablado en nuestra vida 3 puntos importantes todos los días: saludo, responder y expresar. Por medio de pandemia ya estamos olvidando, ¿cierto? No se olvide. Saludo, responder y testificar, expresar. Importante. Por eso a veces hay una reunión de varones, reunión de mujeres y el culto. Algunos hermanos testifican. Algunos hermanos expresan esa bendición. ¿A quién llega? Llega a usted, no a mí, a ustedes. Ustedes expresan y el gozo se crece más. Ustedes expresan, el dolor se reduce más. Es muy importante. Y por eso, cuando una persona recibe la gracia de Dios, el Espíritu Santo abre su labio. Hoy yo escuchaba. Yo entendía. Durante esa semana, ejemplo, nosotros, martes en la mañana, de 9 a mediodía, todos los ministros con su pareja, nosotros vamos a reunir. Luego nosotros no hablamos otra cosa. Este domingo el sermón, ¿qué escuchaba usted? Martes en la mañana, toda la mañana, nosotros vamos a compartir en eso. Yo escuchaba el sermón de mi pastor, Dios me tocaba este. Yo también. Cuando yo escuchaba el sermón, Dios me tocaba este. Así es. No solamente todos los ministros, nuestros seminaristas, también nuestros voluntarios. Hermano, muy importante, la gracia abre sus labios. Anteriormente jamás yo podía abrir mi corazón. Solamente cuando yo vivía bajo de mi ego, solamente yo quería mostrar algo bonito. Todo fingido, ¿cierto? Todo está bien envuelto. No es mi vida real, pero en Cristo Jesús diferente. Nosotros estamos en Cristo. Yo puedo contar mi vida real, mi dificultad, mi problema, puedo compartir. Si usted está bajo la ley, ya cada vez su labio está cerrado, porque usted tiene que cubrir. Pero si usted bajo la gracia, el Espíritu Santo abre su labio, porque usted profundamente que se reconoce: Señor, yo soy nada. Yo soy realmente nada bueno en mí. Entonces, realmente nada difícil usted contar su corazón delante de Dios. Cuando una persona
está bajo la ley, tiene que pagar la muerte. Pero una persona está bajo la gracia, ya había logrado la vida eterna. Muy interesante, una persona está bajo la ley. Aunque una persona fuera muy buena persona, será condenado si está bajo la ley. Pero una persona está bajo la gracia, aunque una persona tan malo, llegaría la gracia de Dios en la vida de él. Así es. Por eso muy importante, ¿dónde yo estoy? ¿Estoy bajo la ley o estoy bajo la gracia? ¿Dónde yo estoy? No solamente la salvación, nuestra vida de creencia también es igual. La ley descubre nuestra maldad. La gracia cubre por la sangre de Cristo sus heridos, sus defectos, sus debilidades, sus problemas. Totalmente diferente. Ya una persona realmente está bajo la ley. Yo tengo que obedecer. Pero una persona está bajo la gracia de Dios. Dios nos había dado la fuerza para obedecer. Hermanos, no se olvide, Romanos capítulo 4, el versículo 17 adelante. Abraham creía en Dios. ¿Qué tipo de Dios él creía? Mi Dios puede levantar los muertos. Luego, Abraham tenía una fuerza. Él puede caminar esperanza contra esperanza. Una persona está bajo la gracia de Dios, usted no va a ser arrastrado. El Espíritu Santo le había dado la fortaleza. Usted puede correr contra la corriente. Aquí hay una diferencia. Contra la corriente. Dios trabaja en nosotros. Dios toca nuestro corazón. Hermano, una persona está bajo la ley. La ley de Moisés está escrito en unas tablas de piedra. Pero una persona está bajo la gracia de Dios. Las palabras de Dios, ¿dónde está? Bajo también está escrito en la tabla de sus corazones. Una persona está bajo la ley de Moisés. Profundamente ya esa persona ya reconoce, yo soy un esclavo. Pero una persona está bajo la gracia de Dios, ya no es esclavo, como hijos. Todavía una persona está bajo la ley, ¿cierto? Todavía no ha terminado el fin, pero una persona está bajo la gracia de Dios por medio de Cristo. Ya como un punto ya terminó, luego nos llevó eternamente, ¿cierto? Con la bendición de Dios. Por eso aquí nos menciona, ¿cierto? Gálatas capítulo 4 nos explica. ¿Cómo es posible otra vez quiere regresar bajo la ley? Todavía no ha entendido, está explicando. Por eso aquí, capítulo 4, el versículo 21. Los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No ha entendido la función de la ley? ¿No ha comprendido cuál es el trabajo de la ley? Y luego explica, ¿cierto? El versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Ahora, alegoría es una historia real. Luego compara para explicar el punto espiritual. Ahora el Espíritu Santo, de repente, a través del apóstol Pablo, conectó. Abraham tenía
ya principales dos esposas. Uno es Agar, otro es Sara, ¿cierto? Muy interesante. Abraham había recibido la promesa de Dios, pero internamente, ¿cierto? Él luchaba. Es imposible, muy difícil. Y él no podía esperar. Al final, él tomó su sierva, Agar. A través de Agar, tuvo Ismael. A través de Sara, tuvo un hijo, Isaac. Ya, ¿cuál es la razón? El Espíritu Santo nos enseña esa forma. Él quería decir un tema que dice, sí, usted ya ha nacido de nuevo, usted es el hijo de la promesa. Eso es la conclusión. Usted no está bajo la ley, no está bajo la obra. Usted bajo de la promesa. Usted hijo de la promesa. Eso es el tema. Por eso, para explicar ese tema, ahora no se explica. Abraham tenía dos esposas, Agar y Sara. Entonces, Agar y Sara es una alegoría, dos pactos, la ley, luego el evangelio, la ley y la gracia. Pero muy interesante, ¿cierto? A través de la ley tuvo Ismael, ¿cierto? La justicia del hombre. Luego, aquí salió. Y Sara, ella es un reflejo del evangelio. Salió Ismael a través de la justicia de Dios. Ya muy interesante. Entre dos mujeres peleaban. Al final, ¿quién ganó? Sara ganó. Pero al principio, ¿cómo se veía? Agar tenía mucho más posibilidad, tenía mucho más esperanza. Pero la bendición de Dios, ¿a quién llegó? A Sara. Ahora, a través de esa alegoría, no se explica. Aquí hay dos mujeres. Ellas tuvieron cada uno hijo. Y entonces ya Agar tuvo un hijo, Ismael. Sara tuvo un hijo, Isaac. Aparentemente Agar tenía mucha más posibilidad. Por eso Abraham la tomó. Pero tenemos que entender una cosa. Dios no trabaja por la posibilidad. Dios trabaja por la fe en Dios. Cuando una persona se pierde la confianza, la fe en Dios, la gente busca solamente la posibilidad del hombre. Cuando nosotros comparamos entre Agar y Sara, ¿quién tendría más posibilidad de hombre? Claro que sí, Agar. Nosotros también buscamos, muchas veces, estilo de Agar, posibilidad. No es promesa de Dios. Nuestro interés, ¿qué es? ¿Cómo yo puedo resolver esa situación? ¿Cómo yo puedo lograr en eso? Pero el corazón de Dios es diferente. Hermanos, hermanas, adentro de nuestro corazón también existe, siempre hay dos, Agar y Sara. Pero muy interesante, Dios siempre usaba Sara. Dios siempre usa por medio del evangelio. Imagínense, ambos lados. Aquí está Agar y Sara. Aparentemente, ¿cómo se ve? Aparentemente, wow, se ve bien bonito, más posibilidad, más así diligente, mucho más. Pero a través de Agar tuvo un hijo, Ismael. Ismael muy parecido con su papá, ¿cierto? Cuando tenía 14 años ya lo encontró su hermanito, Isaac.
A través de mucha gente, ¿cómo miraba a Ismael? ¡Wow! Él va a ser realmente el primogénito de Abraham. Todo el mundo mira su cuerpo, mira su rostro, hasta su forma de caminar, exactamente como su papá. Ismael funcionaba muy bien. ¿Hasta cuándo? Antes de nacer Isaac. Nosotros, el humano siempre apoya nuestra propio esfuerzo. Por eso muchas veces nosotros, como Abraham se inclinaba a Agar, nosotros nos inclinamos mi obra. Por eso hoy en día muchas iglesias, muchas doctrinas le enseñan. ¿Qué le enseña? Usted tiene que ser fiel. Usted tiene que ser sincero. Usted tiene que hacer para recibir la bendición de Dios. Usted tiene que hacer esto. Usted tiene que cumplir otro. Usted tiene que hacer Usted tiene que sacrificar Yo no estoy diciendo que usted no sacrificara, usted no entregara, usted no dedicara. No estoy hablando en eso. Solo quiero decir, hoy en día mucha gente, en vez de descubrir Cristo, la gente quiere descubrir de sí mismo. Cristo murió por nosotros. Cristo, Él fue crucificado, sepultado, Él resucitó por nosotros. Pero mucha gente, no importa el sacrificio de Cristo, no importa la resurrección del Señor, no importa la promesa de Dios. ¿Qué cosa importante es la gente? ¿Cómo yo entiendo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo yo veo? Y por eso la gente sigue siendo pecadora. Soy pecadora, pero Cristo murió por usted. Cristo derramó toda su sangre. Sí, yo creo, pero aún así soy pecador. Y hoy en día, ¿por qué la gente va a ir al infierno? No por falta la obra de Cristo, sino por rechazar la obra de Cristo. Hermanos, hoy en día nuestra vida de creencia también es igual. Sigue la gente creyendo en sí mismo. Por eso nuestra misión nos enseña, nada bueno en mí. La Biblia que dice, Julián, nada bueno en ti. Nada bueno en mí. Carlos, nada bueno en mí. Para que usted reconozca, ¿cierto? Oscar, nada bueno en ti. Nada bueno en mí. Eso significa, ya usted no va a apoyar en sí mismo. Por eso, Misión Buenas Nuevas, enseñanza principal, nada bueno en mí. Eso significa, ya usted viva lo que le da la gana. Nosotros no vivimos así, porque el Espíritu Santo mora en mí. Lamentablemente un cristiano, puede discutir, puede pelear, puede caer alguna tentación, lamentablemente. Pero el Espíritu Santo nos redarguye. Gregory, ¿por qué tú estás decepcionado? René, ¿por qué tú estás triste? El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo recupera nuestro corazón. Hermanos, por eso la palabra de Dios no se explica. Humanamente, cuando Abraham miraba a Agar, wow, tiene mucha opción, mucha posibilidad. Por eso Abraham tuvo un hijo con ella, Ismael. Pero Ismael, ¿cómo le entregaba tanto dolor en la vida de Abraham? Como igual, alguna persona apoya en sí mismo, cree en sí mismo, aparentemente funciona muy bien. Pero a través de su esfuerzo, usted va a tener su propia justicia. Esa propia justicia se convierte como una herramienta para dañar su vida de creencia. Hermanos, la vida de creencia no es cambiar de sí mismo.
La vida de creencia, llenar Cristo en mí. Cristo que me dice, Cristo murió por mí, Cristo nos justificó, Cristo nos santificó, Cristo nos glorificó. Una persona cree en eso, nosotros llamamos la vivencia. Pero lamentablemente hoy en día mucha gente, en vez de acercar a Cristo, en vez de fijar mi mirada a Cristo, siempre está mirando a sí mismo. Por eso aquí a través de una alegoría nos explica. Mira aquí en Gálatas capítulo 4, menciona unas comparaciones. ¿Qué compara? Sale dos mujeres. Uno es Agar y Sara. Dos hijos sale. Ismael, Isaac. Dos pactos sale. La ley o la gracia, el evangelio. Aquí sale dos montañas. Uno es Monte Sinai, Monte Calvario. Aquí sale dos Jerusalén. Jerusalén terrenal, Jerusalén celestial. A través de dos comparaciones, el Espíritu Santo quiere decirle a los hermanos de Gálatas, ¿dónde nosotros estamos? Obviamente, nosotros estamos en la línea de Sara. Nosotros estamos no bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nosotros no estamos bajo nuestra obra, nosotros estamos bajo la promesa de Dios. Esto es. Por eso aquí, Gálatas capítulo 4. El versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Una persona está bajo de Agar, no podía salir de la esclavitud. Una persona está bajo del evangelio, bajo de Sara, tiene la libertad. El versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el la libre por la promesa. No se olvide, ahora aquí, esa alegoría tiene el tema principal. El Espíritu Santo quiere decir una cosa. Usted es el hijo de la promesa. Amén. ¿Ya se olvidó responder, hermana? ¿Sí? ¿Oh? María, ¿ya se olvidó? Estoy viendo todo a usted. Noemi, amén. Noemi, ¿sí? Usted es hijo de la promesa. Usted no es hijo de su obra, no es. La Biblia que dice, tú eres hijo de la promesa. ¿Eso qué significa? La promesa de Dios la afecta a usted. La promesa de Dios y activa en la vida de usted. No es su obra. Muchos cristianos piensan, yo recibí la salvación, pero algo me falta. ¿De qué está hablando? Si por la sangre de Cristo no es perfecto, entonces ¿con qué va a llenar a ustedes? Eso es su pensamiento. Por eso la Biblia que dice, niéguese de sí mismo. Aquí en la iglesia yo comparto con los hermanos. En nuestra base de creencia más importante que es, niéguese, despójese. Cuando yo observo algunos bebés, usted ya sabe, los bebés muy inteligentes, ¿cierto? Cuando un bebé ya muy inteligente, niños son muy inteligentes. Niños ya saben cómo yo actúo, mi mamá cómo se desmaya. Ya niños ya saben, niñas ya saben muy bien. Por eso algunos niños, ¿cierto? No lloran, protestan. ¡Ya! No lloran, protestan. ¡Ya! Entonces la mamá se desmaya, tiembla. La niña ya sabe, yo tengo una esclava, aquí tengo. Por eso, observe muy bien. A veces algunas mamás están rogando al bebé, coma por favor, coma. Entonces el niño ya sabe, yo tengo una esclava. No quiero.
La mamá se desmaya, el corazón se cae. Ay, por favor, hijo, coma. El niño corre toda la sala. Detrás del niño, la mamá corre. Hijo, hijo, coma, hijo, coma. Eso se llama destrucción total. Usted está destruyendo al niño. Así se crece el niño, no hay futuro. Si usted quiere dar algo mejor para su bebé, para su niño, ¿qué tiene que enseñar? Negarse de sí mismo. El niño no quiere comer, espera. ¿Tiene hambre? Los niños primero se crece ojo grande. Mamá, tengo hambre. Tiene que enseñar a nuestros niños. Luego nuestros hijos, cuando piden 10, dale 7 máximo. Mamá, yo necesito 10. ¿Por qué no me da? Solo yo tengo 7. Ay, eso no me alcanza. Entonces dame todos 7. No está bien, mamá. Voy a aguantarme. Ya está, aguanta. Y luego aprende a negarse, despojarse. Y algunas hermanas jóvenes, recién casadas, y me llamaba, estaba llorando. Ay, pastor, mi marido me insultaba. Ay, Dios, ya no me aguanto. Y yo le decía, hermana, cuando el marido le insulta, él tenía la razón, porque tu marido no es loco. Segundo, todavía no ha entendido, tu marido no es tu papá. Tu marido nada que ver. ¿Ah? ¿Todavía no ha comprendido? ¿Ah? Por eso tú también tienes que pensar como delante de Dios. Muchas personas tienen que aprender una cosa, negarse, despojarse. Y por eso la iglesia nos enseña, niéguese, niéguese, despójese. Muy importante. Si usted ama mucho a sus hijos, en vez de entregar robot, en vez de entregar tableta, en vez de entregar, no. Entregue un regalo muy grande, negarse, despojarse de este niño. Cuando una planta recién sembraba, todavía hay manera, todavía corregir. Cuando una planta ya 1, 2, 3, 4, 5 años, ya difícil corregir. Educación de nuestros hijos, nuestra vida de creencia mucho más. Hoy en día muchos cristianos sufren. ¿Por qué sufren? No quieren negarse, no quieren despojarse de sí mismo. Aunque la voluntad de Dios así es. No, yo no creo. Y luego toma su propia decisión. Luego camina su propio camino. Y cuando ya falla, cuando hay problema, y hay por la culpa de la iglesia. Y hay por la culpa del pastor David. Porque él me ha hablado. Ay, ¿quién tomó la decisión? Usted tomó la decisión. Usted quería. Ay, usted toma la decisión, al final echa la culpa a todo. Ay, es por la culpa del pastor William. Ay, por la culpa del pastor Javier. Por la culpa del pastor Renninger. Por eso mi vida así se quedó. ¿Ah, sí? Por la culpa de los pastores su vida se quedó. Entonces los pastores son Dios para ustedes. Un secreto de la vida de creencia que es negarse. Negarse, despojarse de sí mismo. Por eso aquí, Gálatas capítulo 4, el versículo 24 aquí sale. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. La ley de Moisés y el evangelio, el uno proviene del monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora aquí sale del monte Sinai para esclavitud. Cuando una persona está bajo la ley, no hay libertad. Porque siempre cree que yo tengo que hacer algo. El versículo 25, porque Agar es el monte Sinai en Arabia
y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Porque aquí menciona Jerusalén. Aquí sale Jerusalén, dos tipos de Jerusalén. Jerusalén actual, Jerusalén que proviene de arriba. Jerusalén actual, ¿dónde estaba el templo de Dios? Estaba, pero estaba destruido por la desobediencia. Y Jerusalén estaba bajo de romanos, bajo de esclavitud. Ahora está mencionando, ¿cierto? Cuando una persona bajo la ley, bajo de su obra, no hay libertad. Yo tengo que hacer algo. No hay esperanza, así está mencionando. El versículo 26. Más la Jerusalén de arriba, el evangelio, la gracia, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El evangelio. Hermanos, si nosotros estamos bajo el evangelio, hay libertad. La fe es libertad, no es libertinaje. Yo le digo 1000 veces, tiene que distinguir qué es libertad, qué es libertinaje. Usted tiene que distinguir qué es salsa de tomate, qué es ají. Si no, no puede distinguir, ¿qué va a pasar? Ya va a sufrir mucho, ¿cierto? No sabe distinguir qué es ají, qué es salsa de tomate. Mucha gente no puede distinguir qué es la gracia, qué es el libertinaje. Ya una persona entiende el evangelio, el Espíritu de Dios, cómo trabaja. Esto es libertinaje. Cristo llevó todo mi pecado. Ahora sí, yo puedo vivir lo que me da la gana. Ya entró el diablo adentro de su corazón. Eso no es la enseñanza de Cristo. Visión Buena Nueva nunca nos ha compartido ni enseñamos, no estamos de acuerdo ese tipo de enseñanza porque nosotros no compartimos porque no es bíblico. Al contrario, usted conoce a Cristo, el Espíritu Santo toca su corazón. Libertad. A veces algunos hermanos no tienen libertad. ¿Por qué no tiene libertad en Cristo Jesús? Porque usted no tiene libertad en la iglesia. Si usted no tiene libertad en Cristo en la iglesia, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Con quién podría tener la libertad? ¿Con sus amigos la bebida? ¿Así? ¿Otra vez quiere regresar tomando la cerveza? Libertad, así. No. Si usted, hay tiempo del testimonio. Hermanos, algunos hermanos cuando llega el tiempo del testimonio, y callado. Entró el espíritu de mudo. Ya, hermano, hay tiempo de testimonio. Luego, cuando termina el tiempo de testimonio, habla como si fuera loro, ¿no? Lora, como loco, así, todo el día, bromea, habla, todo, nada que ver, hasta chismea, todo el día, la hora del testimonio. Porque hay un espíritu, calla la boca, tú no puedes hablar, no tiene que hablar. Observe bien su corazón, hay una voz, habla, Alberto, calla la boca, Sarita, tú no puedes hablar, Vania, calla la boca. Entonces, cuando la gente escucha, cierre el labio. No vivan así porque Dios nos dio la libertad. Entre los pastores se reúnen, nosotros hablamos. La semana pasada yo vi una película, pero esa película, así yo me encontré sí. Yo estoy preparando yo estoy viendo yo viajaba. Hay libertad. Hermanos, la fe es libertad. Pero alguien no tiene esa fe en Dios, no hay libertad. Vive en la iglesia como un esclavo. Por eso tiene miedo. Yo tengo mucho miedo con anciano Hugo. No sé, anciano Hugo, ¿qué habrá hecho a usted? ¿Cobrando? ¿Está amenazando? ¿Por qué? Porque tiene miedo. Yo tengo mucho miedo con anciano Carlos. Anciano Carlos, ¿qué habrá hecho? Para servir
a ayudar, colaborar. Ay, yo tengo mucho miedo para llamar a Pastor Daniel. Pastor Daniel, ¿qué ha hecho? ¿Por qué tiene ese miedo? ¿De dónde viene ese miedo? Ay, en nuestra iglesia, ¿por qué usted tiene miedo? Yo tengo mucho miedo con Pastor Renninger, con mucho. Ay, entonces, Pastor Renninger, ¿qué ha hecho? No se han engañado por Satanás. Dios nos ha dado esa libertad. Dios nos ha dado esa promesa de Dios. Si usted, cuando escucha la palabra, ¿no hay libertad? Hoy yo escuché muy bien, gracias por WhatsApp, por su testimonio. Puede enviar. Si usted tiene la dificultad, ay, mira, evangelista Enrique, recientemente estoy pasando hacia. Ay, ¿cuál es el problema? Si usted tiene alguna dificultad, tal vez usted tiene recientemente una vida oscura. Pastor José, yo quiero contar una cosa. Claro que sí, hermano, hablamos. Nuestro siervo no rechaza a usted. Una persona tiene fe en Dios, usted tiene la libertad. Ay, pastor, yo tenía mucho miedo para llamar. Tiene que distinguir, respeto y miedo es otra cosa. Usted puede tener respeto, ¿cierto? Pero no es temblando miedo, no es respeto. Tampoco no tiene ese respeto, no es recomendable. Ahora aquí, Gálatas capítulo 4, el versículo 27. El versículo 27 es en Isaías capítulo 54, el versículo 1. Ese versículo ahora está usando aquí. 4:27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no da a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora, aquí está hablando sobre Sara. Aquí está hablando sobre Agar. Obviamente, el versículo 27, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. Ahora está hablando, mira, Sara, tu hijo más puede ser más poblado, más grande que Agar. Está hablando. Ahora aquí, capítulo 4, el versículo 27, como en Isaías capítulo 54, el versículo 1, está explicando, los hijos de la promesa va a ser mucho más poderoso, más grande que los hijos de la ley. Está hablando en eso. Ahora el Espíritu Santo le revelaba al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, ¿cierto? Tomó por la revelación de Dios. Aquí está en Isaías 54, el versículo 1. Mira, antes de nacer Jesucristo, 700 años, está hablando una mujer estéril. Pero ella va a tener mucho más su hijo grande que una mujer que tiene marido. Ya usted, hijo de la promesa, se ve ahora como estéril, se ve ahora así muy débil. Así, como cuando el mundo mira a usted, los cristianos, ¿cómo mira? Muy limitado, muy miserable, muy triste. Pero ¿qué dice? Aquí, ¿qué dice? Regocíjate, oh estéril, prorrumpe en júbilo, clama. Nosotros tenemos ese evangelio. Usted tiene dificultad, todos tenemos la dificultad. Por la dificultad no debe sentirse decepcionado, triste. ¿Por qué? Si nadie tiene la dificultad, solamente usted tiene la dificultad, usted tiene que llorar. Pero todo el mundo tiene la dificultad. Además, usted tiene la promesa de Dios. Ahora usted, todo el mundo mira como una mujer estéril. Pero la Biblia, ¿qué dice? Regocíjate, porque la promesa de Dios va a dar
hijo de la promesa. Usted es hijo de la promesa. Por eso aquí el versículo 28 que dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Yo estoy muy agradecido de esa palabra. Sí, Señor. Yo soy hijo de la promesa. Aunque yo tengo la situación, yo tengo la dificultad. Hermanos, a través de Gálatas nosotros también habíamos hablado la palabra de Dios. Me gusta mucho ese versículo. Ya Gálatas capítulo 3, el versículo 9. Gálatas capítulo 3, el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora Gálatas 3, el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Yo también por la fe yo recibí la obra de Cristo. Yo también estoy en la bendición de Abraham. Usted está en la bendición de Abraham. ¿Usted dónde está? Yo estoy en un apartamento. No, usted está en la bendición de Dios. Amén. Amén. Sí, amén. Usted está en la bendición de Dios. Aparentemente usted no tiene las cosas. Dios no mira en eso. La Biblia dice, ¿usted dónde está? Si usted cree en la sangre de Cristo, la Biblia que dice, Carla, tú estás en la bendición de Dios. Benjamín, ¿dónde está? En la bendición de Dios. Y Parua, ¿dónde está? En la bendición de Dios. Porque nosotros también creímos mismo, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos habla. Hermano, esa bendición de Abraham, ¿qué es? Ahora, Hebreos capítulo 6, el versículo 14 y 15. Esa bendición de Dios, ¿qué es? Hebreos capítulo 6, el versículo 14 y 15. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, la bendición de Abraham, ¿qué es? Hebreos 6, el versículo 14, de cierto te bendeciré, con abundancia te multiplicaré grandemente. Usted ya había recibido la salvación, ¿cierto? Karina, ¿sí? Usted había recibido la salvación. Usted ya aceptó, Él es mi único Salvador. Karina ya recibió. Lamentablemente, Karina está en la bendición de Abraham, ya, lamentablemente. Lamentablemente, usted ya tiene que recibir esa bendición de Dios. ¿Oh? Ya usted no puede escapar porque eso Dios quiere. Si usted ya no puede escapar esa bendición de Dios. La palabra de Dios, como nos enseña, la bendición de Abraham. Si nosotros también creímos la sangre de Cristo, usted también misma bendición de Abraham. Esa misma bendición de Abraham, ¿qué es? La Biblia dice, de cierto te bendeciré, con abundancia te multiplicaré grandemente. ¿Cierto? Hoy en la mañana, en la hora piadosa, compartimos en quinto día. La voluntad de Dios en quinto día, ¿qué es? Producir, multiplicar, fructificar. Esto es. Por eso nuestro pastor que dice frecuentemente, la voluntad de Dios, usted tiene que vivir felizmente en Cristo. Estoy seguro. Yo creo en la palabra de Dios. Estoy muy agradecido de estar con nuestra iglesia, con mi pastor. Él siempre dice, la voluntad de Dios, usted tiene que vivir felizmente. Yo tengo yo tengo otro. Eso no importa. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, usted tiene que vivir felizmente con Cristo, con su iglesia, con su siervo, con los hermanos. Hermano, vamos a volver para terminar aquí en Gálatas capítulo 4. Ahora, aquí Gálatas capítulo 4, el versículo 29.
Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguí al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, la Biblia nos enseña, cuando Ismael tenía 14 años, ¿cierto? Se burlaba. Así molestaba a Isaac. Hoy en día también, alguna persona se cree, no, la salvación tenemos que hacer, tenemos que cumplir la ley, tenemos que hacer tenemos que hacer otro. Una persona se cree en eso, le molesta. No, yo recibí la salvación por la gracia de Dios. Yo entendí el evangelio no por mi obra. Y ahí es una hereje, totalmente perdido. ¿Cómo puede ser así? Hoy en día, una persona apoya en sí mismo, persigue. Una persona apoya en la palabra de Dios. Una persona apoya en su propio mundo. ¿Cómo mira una persona apoya en la palabra de Dios? Es un fanático, loco. ¿Cómo puede vivir por la fe? Eso es imposible. Hay persecución, igual. Pero nosotros creemos en la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña, nosotros somos hijos de la promesa. No somos hijos de nuestra obra. La promesa de Dios le afecta a usted. Crea. Como Dios trabajaba fielmente en Abraham, misma manera. Dios también quiere trabajar en su vida. Crea. Yo creo. Hebreos capítulo 6, el versículo 14. Todos los días yo tengo esa palabra. Señor, tú me vas a bendecir. Tú, Señor, me va a multiplicar. Eso no es mi palabra. Gálatas capítulo 3, el versículo 9. Yo soy calificado de la bendición de Abraham. Solamente, ¿qué tengo que hacer? Creer. Yo tengo que creer. Luego, yo tengo que marchar y caminar delante de Dios. No mira a sí mismo. Usted cree. Crea en la promesa de Dios, porque usted es hijo de la promesa. Durante esta semana, espero que la palabra de Dios active. La palabra de Dios trabaje en el corazón de nosotros. Si hay dificultad, pero tenemos Cristo mucho más grande en el corazón de nosotros. No mira, no acepta la situación, acepta la promesa de Dios. Luego, ¿qué hacen? Marchan. Dios va a abrir una puerta grande para cada uno. Voy a orar, oremos.